estos signos de alabanza al Señor. Quiero decirte en el nombre del Señor, fija tus ojos en Cristo, pon tu mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que está tan lleno de gracia y de amor. Estas palabras que Él nos da son bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Gracias, Señor, por tu palabra, fiel y verdadera. Hermanos, este es un motivo de gozo, el estar juntos, congregados en armonía. Porque no es suficiente estar juntos, es estar juntos en armonía. Los que participan en una orquesta están juntos, pero tienen que tocar en armonía. Porque si cada uno toca a su forma, eso a los oídos no les gusta. La iglesia del Señor Jesucristo es aquella donde los miembros están juntos en armonía, de acuerdo a la palabra del Señor. Así que cuando venimos al culto en un día como hoy, acudimos al encuentro del único Dios vivo y verdadero que se ha manifestado en su amado Hijo, el Señor Jesucristo, que nos ha sido dado a nosotros a conocer verdaderamente por la obra del Espíritu Santo, a través del Evangelio de la gracia de Dios. Y conocemos por la palabra del Señor. En esta mañana, precisamente, en el estudio que hemos tenido, hemos visto cómo la palabra de Dios permanece y vive para siempre. La palabra, no de los hombres, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y quiero recordar de lo que se ha dicho aquí esta mañana por nuestro hermano Emilio. La palabra de Dios constituye el modelo de verdad. La palabra de Dios es la guía para nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña, nos consuela y nos da esperanza. La palabra de Dios nos advierte a fin de que no cometamos errores de otros. La palabra de Dios es el medio contra la tentación, y ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue tentado. ¿Cómo respondió el Señor a la tentación de Satanás? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría, la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios nos equipa para ser servidores de Dios y sembrar la palabra en otras personas. Así que es muy importante que nos expongamos a la palabra de Dios. Yo estoy muy contento en esta mañana, hermano, especialmente por ver también aquí a algunos jóvenes que están aquí entre nosotros. Qué bueno, se goza mi corazón. Que el Señor obre en estos jóvenes para que sigan a Cristo. Y que seamos mansos y humildes. Hermanos, sabiendo que la Biblia contiene las fuentes de recursos para nuestra vida espiritual diaria. Los recursos no están en nosotros, están en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras con un corazón dispuesto para el Señor, un corazón que ama al Señor, un corazón que quiere agradar al Señor, que quiere obedecerle y quiere servirle de todo corazón. Así que en esta mañana venimos al encuentro del Señor y venimos para ofrecernos a Él, para que Él nos hable, para que Él nos enseñe, Él nos consuele, Él nos fortalezca, seamos edificados en Él. Y probablemente para la palabra del Señor esta mañana, para que hable a tu corazón, para que tú seas convertido al Señor verdaderamente. Presta atención a la palabra. Y este encuentro con el Señor tiene que ser en la hermosura de la santidad. Un corazón purificado, un corazón purificado. Hermanos, cuando venimos al culto tenemos que venir con un corazón purificado de nuestros pecados, no con algún pecado que está encubierto, que no hemos confesado. Tenemos que venir delante del Señor con integridad y sin hipocresía. Pues un día, no sé si como hoy, que llovía o no llovía, pero un día como hoy, un hombre vino a ver al Señor Jesucristo. En el transcurso de su ministerio,
casi al principio del ministerio del Señor Jesucristo. Este hombre que vino a ver a Jesús no era cualquier clase de hombre. Era un hombre importante en la sociedad judía. Fue un hombre que dio un paso importante. A veces en la vida tenemos que dar pasos importantes. Quería conocer a Jesús. Quería saber de él, de su enseñanza, de sus hechos. Quería ver a Jesús. Y el Señor le dijo a este hombre: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu en mayúscula, es del Espíritu Santo. Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo fue claro y específico. Como decimos, fue al grano. Fue directo a la conciencia y al corazón de aquel hombre que había venido a verle. No te maravilles, Nicodemo, no te asombres. El asombro es la emoción intensa de admiración ante algo extraordinario. Vemos algo extraordinario y Nicodemo vio algo extraordinario. Supo de Jesús, de las palabras de Jesús, de las obras de Jesús, de los milagros de Jesús. Era algo extraordinario. Y él le dijo: no te maravilles de lo que yo te voy a decir. Tú sabes mucho, Nicodemo, pero tú necesitas saber algo más que no sabes todavía. A veces nos creemos que lo sabemos todo, que hemos llegado a un momento en que lo sabemos. No necesitamos. Yo en cierta ocasión hablé con una persona hace ya muchos años y le dije que por qué no venía a los cultos. Me dijo: porque yo ya sé lo suficiente, no necesito. Pero estás mal. Tú piensas que sabes, pero no sabes. ¿A quién dijo Jesús estas palabras? ¿A quién dijo Jesús estas palabras? ¿Quién era este hombre a quien el Señor le habló estas palabras? Y estas palabras tienen vigencia para nosotros en el tiempo presente, hermano. Tienen vigencia. Se llamaba Nicodemo. El nombre Nicodemo es un nombre griego que significa conquistador, vencedor del pueblo. Porque él ocupaba realmente un lugar importantísimo en el pueblo judío. Y aparece aquí el nombre de Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, y 2 veces más. Una es en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, que fue cuando los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos hablándoles de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dijeron los fariseos. Y les dijo Nicodemo, ahí estaba Nicodemo, ahí estaba Nicodemo, y Nicodemo les dijo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice el texto bíblico, Juan 7:50. Y Nicodemo dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Los fariseos tenían sus propias leyes. La tercera vez que se menciona a Nicodemo es en la sepultura del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 39 y 40. Allí estaba Nicodemo.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, este era otro como Nicodemo. Actuar secretamente. ¿Cómo yo me voy a identificar como un creyente? Lo tengo, fui yo, no. Hay que ser valiente y testificar. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, de la cruz. Descendieron al Señor y José de Arimatea pidió llevarse el cuerpo de Jesús. Y miren qué hermano, ¿qué dice aquí? Versículo 39. También Nicodemo estaba allí. Probablemente Nicodemo estuvo en la crucifixión del Señor. Y Nicodemo estaba allí cuando iba a ser enterrado. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y allí estaba Nicodemo. Trajo mirra y aloe para untarlo al cuerpo del Señor y para envolverlo y enterrarlo. Allí estaba Nicodemo también. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Nicodemo con la enseñanza de Jesús en relación con nacer de nuevo? ¿Por qué a este hombre el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo? Parecía que Nicodemo era un hombre sincero, era atraído por la enseñanza y por las señales o milagros de Jesús, era un hombre religioso. Así ocurre a muchas personas en nuestros días que son como Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos venían de los hasidim, llamados piadosos, seguidores del judaísmo hasídico. Sigue todavía estos en Israel y especialmente en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, donde ustedes lo ven con esos ojos que llevan grandísimos, los hasidim. La palabra fariseo viene del arameo frisaya, que significa separar, segregar. Eran los fariseos los separados y segregados porque ellos pensaban que eran los puros, los santos, mejores que nadie en Israel. Formaban parte de un grupo religioso que era bastante influyente en el judaísmo. Y se denominaban a sí mismos ellos Averim, miembros de una bura. La bura era una asociación, entonces ellos también se sentían que eran compañeros, estaban asociados religiosamente. A este grupo pertenecía Nicodemo, que después sabemos que en el año 135 antes de Cristo se separaron del pueblo. Ellos pensaban que el pueblo no seguía, no observaba la ley de Moisés con exactitud en todas sus prescripciones. Y fijaros bien, cuando ellos mismos habían añadido a la ley sus tradiciones. Ellos habían añadido sus interpretaciones con que eran también, había que seguirlas. Ellos se consideraban el verdadero Israel. Y el intento de los fariseos era en realidad
formar una comunidad religiosa pura, el verdadero pueblo de Dios, que estaban dispuestos para la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces ellos se aferraban al cumplimiento de la ley legalista, a la obediencia a la ley, y con todas las tradiciones humanas que ellos añadieron a la ley. Era un formalismo rígido, con adiciones humanas. Y por eso vemos en las Escrituras que el Señor tuvo varios encuentros con ella, que habían anulado la palabra de Dios para ellos establecer sus normas. Esto era el fariseísmo. Hacían de la religión algo meramente externo y se consideraban espiritualmente superiores a los demás judíos. La interpretación que hacen de la ley, por ejemplo, en el cumplimiento del sábado. Ellos pensaban que tomar un huevo, comer un huevo, que una gallina había puesto, el sábado no se lo podían comer. Mira hasta dónde habían llegado. Si ellos veían que su padre o su madre tenía una necesidad, decían, no, yo ya hice una promesa a Dios. Y no la ayudaban a su padre. Es una forma de legalismo, hermano. A este grupo pertenecía Nicodemo. Formaba parte, pues, de una estructura religiosa que estaba organizada, pero que se opuso claramente al Señor Jesucristo en su ministerio. De tal manera que en alguna ocasión el Señor les llamó diciéndole, soy sepulcros blanqueados. Los sepulcros por fuera están muy bonitos, tienen sus lápidas, están pintados, pero por dentro hay podredumbre. Eso sois vosotros, fariseos, que aparentáis ser muy piadosos, que parecen muy buenos, pero después estáis podridos. Una advertencia, queridos hermanos, para todos nosotros, para mí incluido. No es suficiente pertenecer como asistente o miembro de una iglesia local para ser salvo. Una persona puede ser miembro, tener también inclusive un ministerio en la iglesia y aún así no ser un verdadero creyente. Ninguna religión salva a nadie, ni aun la que el hombre establezca por sí mismo. Jesucristo es el único y suficiente Salvador, porque es el único que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para salvar pecadores, aquellos que confían en Él, que creen en Él, se arrepienten de sus pecados y le siguen. Pero era más Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. Versículo 10, el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto que yo te estoy diciendo? Su teología era farisea. Participaba activamente en la formación religiosa de más miembros, porque los fariseos estaban muy organizados y se preparaban, tenían sus centros de estudio. Fariseos para formar a más fariseos. Era un líder religioso, hermano, Nicodemo era un líder religioso, pero carecía del conocimiento espiritual del camino de salvación mostrado en el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y esa preparación fariseica que él tenía, él pensaba que conocía mucho de la ley de Dios, esa preparación que él pensaba que él tenía, en realidad le impedía tener una percepción espiritual de la palabra de Dios. Así que, hermano, cuando tú vienes al culto, cuando tú lees la Biblia en tu casa, pero vienes al culto, vienes al estudio bíblico, vienes a la predicación del Evangelio, tú no tienes, o sea, no vengas con una disposición a decir, bueno, yo ya sé todo, no, ven con un corazón abierto, a que el Señor hable tu corazón y te hable y te diga lo que te tiene que decir, aunque te duele, para el bien de tu alma. Aquí nosotros no estamos para hacer daño a nadie, estamos para proclamar el Evangelio y que la palabra de Dios actúe poderosamente
en cada corazón. Esto le impide, es lo que le ocurre a muchas personas en nuestros días. El concepto farisaico que muchos tienen les impide recibir la palabra de Dios. Una persona puede saber mucho de la Biblia, sabe lo que dice la Biblia, porque la lee. Ahora no es cuestión de saber solo en la mente qué es lo que dice la palabra de Dios. No es suficiente tener solo un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. La verdad tiene que penetrar en el corazón, esto es, en la mente iluminada por la palabra de Dios, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. No es algo solamente exterior. Santiago lo dice claramente. Del que como en un espejo mira la ley, se aparta y se olvida lo que era. Dios le habla, pero no quiere saber lo que Dios le dice realmente a él. No un corazón dispuesto para el Señor. La palabra viene con poder, penetra en tu corazón. Tú estás aquí, el Señor te está hablando por su palabra, no yo, el Señor te habla por su palabra. Claramente te está diciendo, te está hablando, claramente como el Señor habló a Nicodemo aquel día, aquella noche. Entonces no saques tú un escudo para decir, no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me está hablando a mí el Señor? Nicodemo sabía mucho. Mucho sabía Nicodemo. Porque era un hombre instruido en la ley de Dios. En la Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y los fariseos tenían esto, la Torá, como algo fundamental. Nicodemo sabía mucho de esto. Pero ignoraba lo más esencial. Hermano, la verdad debe ser recibida en el corazón por el poder del Espíritu de Dios. Su palabra poderosa. Nos exponemos y es la palabra viva. Es la espada del Espíritu que nos habla y que penetra, dice Hebreos. Penetra, entra, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, tú vienes aquí y te pones, pero es para el bien de tu alma, no para hacerte daño, es para tu bien y para mi bien. ¿Quién era Nicodemo, hermano? Maestro de Israel. ¿Saben? Un principal entre los judíos. Un principal. ¿Qué significa esto? Que era un principal Nicodemo. Era un magistrado. Era un juez rabínico. Era un miembro del Sanedrín o del concilio judío en Jerusalén. El Sanedrín o concilio era la asamblea, el tribunal supremo más alto de los judíos. Este tribunal, este concilio estaba compuesto por 70 ancianos más el sumo sacerdote que presidía el concilio. O el Sanedrín. Y este concilio o Sanedrín aplicaba la ley religiosa, civil y penal. Y Nicodemo era miembro de este concilio, o sea, era un hombre importante. Era un principal, era un hombre preparado. Era un hombre supuestamente hablando con sabiduría humana. Pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de Israel, que era la máxima autoridad religiosa, civil y penal. Él pertenecía a esto, era un principal. Y este concilio actuaba como Corte Suprema de Justicia. Interpretaba la ley sagrada
y gestionaba los asuntos de religión y Estado. Era un hombre importante, hermano, Nicodemo. No fue cualquier clase de hombre que fue de noche a Jesús. En Mateo, capítulo 26, versículo 57, fijaros lo que dice ahí. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, el concilio, el Sanedrín. Allí llevaron a Jesús. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Es decir, hermano, Nicodemo era un hombre destacado en el judaísmo. Destacado en el judaísmo. Pero tenía un serio problema Nicodemo, con todo lo que era. Tenía un serio problema, que no había nacido de nuevo. Que no había nacido de nuevo. Así que esto es lo que el Señor le dijo. Hermanos, ¿qué ocurre en el tiempo presente? Que en determinadas iglesias hay sanedrines y concilios similares a los que había en aquel tiempo. Cuidado. Sanedrines y concilios con apariencia de piedad y de santidad, pero que no son del Señor. Este hombre, Nicodemo, era fariseo, era maestro de Israel, era un miembro del Sanedrín concilio judío, era un hombre religioso, tenía conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, estaba posicionado en un lugar de trabajo prominente. Parecía que Nicodemo lo tenía todo. Algunos dicen que era un hombre rico también. Él pensaba que todo lo que él tenía, miraba, observaba, esto es suficiente para agradar a Dios y ser salvo. Y el Señor le dice, no, es necesario que tú nazcas de nuevo. Uy, aquello fue tremendo. Le era necesario nacer de nuevo. ¿Te falta algo aquí para ser verdaderamente salvo? Tú tienes religión, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Tú has nacido de nuevo. El Señor, y esto que le dijo, se lo dijo de una forma amorosa. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Y aquí vemos en la Escritura cómo Nicodemo dio un paso importante. Dio un paso importante. Quería indagar de Jesús y lo mejor era ir a verlo y hablar con él. Nosotros lo tenemos aquí, presente físicamente al Señor. Él resucitó y ascendió a los cielos y esperamos que volverá por segunda vez. Pero Él nos ha dejado su palabra, fiel y verdadera, y se revela ahí, y nos ha dado su Santo Espíritu, el Santo Espíritu, que mora en nosotros, que nos guía toda la verdad, que nos enseña y nos muestra al Hijo. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos ciegos, el Señor no nos ha dejado. Así que tú puedes ir al Señor en el tiempo presente, acudir a Él, a su palabra. Vino Jesús de noche. Ahora, el texto bíblico no nos dice por qué fue de noche, no nos lo dicen. Ni siquiera nos dice dónde estaba específicamente Jesús. Probablemente en Jerusalén. ¿Fue a Jesús por temor de ser visto por otros? ¿Él no quería ser visto por otros?
Fue porque deseaba hablar a solas con Jesús, sin la presencia de nadie más. Posiblemente Nicodemo quería evitar los comentarios de otros miembros del Sanedrín y de otro círculo que se enterase, y él fue de noche para que nadie le viera. Pero él tenía deseo de ver a Jesús. Él tenía deseo de ver a Jesús. Pero él quiso ser precavido. Cuidado. A ver. Y se acercó a Jesús sin que él fuera observado. Pero el Señor conocía su corazón. Otro detalle que se nos muestra claramente es que parecía estar hablando también por otros. Pues le dice Nicodemo a Jesús: Rabí, sabemos, no le digo sé, no le digo sé, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, no le digo sé. Él fue solo, pero estaba pensando lo mismo, que había otros más que pensaban como Nicodemo. Había sido influido Nicodemo por los fariseos que habían escrutado las credenciales de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 19 al 24. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no soy el profeta. Y le dijeron: pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea que estos sacerdotes y levitas habían sido enviados para preguntar a Juan estas cosas. ¿Qué dices tú? ¿Qué respuesta? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24, Juan 1:24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos querían saber esto. Y pudiera ser, aunque no se nos dice, pero pudiera ser que Nicodemo había sido influenciado, algo despertó su conciencia cuando los fariseos enviaron a estos sacerdotes y levitas para escrutar las credenciales de Juan el Bautista. Así que cuando va Nicodemo ante el Señor Jesús, le dice: Rabí. Ahora, un detalle importante: Rabí no estaba, el Señor no estaba reconocido como un rabí judío, ¿no? No lo habían reconocido. Pero Nicodemo dice, cuando se acerca a él: Rabí. Un rabí o rabino era un maestro de la Torá. La palabra Torá significa instrucción, enseñanza, doctrina. Pero él Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermano, no todos los que llamaban al Señor, Señor o Maestro, lo reconocían como tal en verdad. Era muy hipócrita realmente. Porque iban y le decían Señor, Maestro, pero le tendían trampa al Señor. Fijaros en Mateo 22, versículo 15. Dice:
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor Jesucristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, fíjense cómo van a Jesús, fíjense cómo van a Jesús. ¿Qué le dicen? Maestro. Eran unos falsos. Miren qué dicen más. Sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Y sabemos que no te cuidas de nadie. Es decir, no tienes miedo a los hombres. ¿Le dicen esto? Dice, porque no miran la apariencia de los hombres. Y ellos estaban aparentando lo que no eran. Esto es hipocresía pura, hermano. Hipocresía. No miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito, aquí estaba la trampa, es lícito dar tributo a César o no? Y mirad, hermano, la palabra de Jesús. El amor de Jesús en ese momento. ¿Cómo les hablan? Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, esto es tremendo, Jesús, ellos van con apariencia, le dice, maestro, tú enseñas la verdad, tú eres amante de la verdad, tú enseñas con verdad el camino de Dios. Falso. Y el Señor se los dice, en su cara, dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo el Señor, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oh, qué maravilla, ¿verdad? El Señor conocía sus corazones. Así que no es suficiente que una persona llame al Señor maestro, lo llame Señor. Puede ser un hipócrita. Hermanos, nosotros no seamos hipócritas. En nuestros días hay muchos que hablan y se conducen como fariseos y tienen una apariencia. Tienen un vocabulario, predicadores incluidos, y predican a tal, y después son infieles a su esposa. Predican de maravilla, y después roban a los creyentes, y hacen todos los dineros, y se compran aviones, se compran palacios. Hipócritas. Pero, escuchen usted cómo predican. Dicen que predican la verdad de Dios, dicen que aman al Señor, que aman la verdad, y hacen lo que hace. El Señor vio la malicia de ellos. Y dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Parece que el Señor sabía a lo que ellos habían ido. Hermano, Nicodemo formaba parte de este grupo. Era un fariseo. Así que, y tenemos otro testimonio de Pedro, ante el concilio, Hechos 10, 39 al 43, estando en casa de Cornelio. Entonces el Señor se dirige a Cornelio. Lo conoce, porque dice en Juan 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, mire, porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de aquellos que iban detrás de él y le decían todas las cosas que le decían tan bonitas. No se fiaba. Porque conocía a todos. No tenía necesidad del Señor de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, el Señor conocía a Nicodemo y sabía lo que había en su corazón, y sabía lo que había en el corazón de los fariseos. Nadie puede hacer estas señales, le dijo Nicodemo. ¿Qué tú haces si no está Dios con él? Yo creo que Nicodemo era sincero. Porque él se arriesgó a que lo vieran otros y dijeran, mira que hace este haciendo estas cosas. El Señor conocía a la perfección la condición espiritual de Nicodemo. El Señor conocía muy bien a Nicodemo. Pero quiero decirte que el Señor también te conoce muy bien a ti.
Y Él sabe, a mí también, me conoce. Y Él sabe lo que hay, todo lo que hay en nuestro corazón, en tu corazón y el mío. El Señor lo sabe. Tú podemos aparentar en momentos a otros lo que somos, pero ante el Señor no hay. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y sabe nuestros pensamientos. Y sabe la motivación de lo que hacemos y por qué lo hacemos. El Señor conoce tu corazón y Él conoce mi corazón. El Señor sabe en qué o en quién tú estás confiando para tu salvación eterna. Y tú también lo sabes. Tú en quién confías verdaderamente. Confía en ti, confía en tu mérito, confía en tus obras, en tu religión. ¿Yo en qué estoy confiando? Yo tengo que examinar también mi corazón. Predicando la palabra, tengo que examinar mi corazón. El Señor me libre a mí de la hipocresía espiritual. ¿Confías en tu religiosidad? ¿Confías en tus buenas obras? ¿Confías en que has sido bautizado? ¿Confías en que tú lees la Biblia y que de vez en cuando oras, que asistas a los cultos, que eres miembro de una iglesia? El Señor conoce a la perfección las motivaciones de todo cuanto tú haces y de todo cuanto yo hago. A la perfección. Si lo que tú haces lo haces para ser visto de los demás, para tu promoción personal o para la gloria de Dios, el Señor lo conoce. ¿Confías en que formas parte de un consejo de iglesia? ¿Confías en que eres una persona destacada en algún ministerio en la iglesia local? ¿Confías en que eres un maestro o predicador? ¿Eres un diácono? ¿Tú confías en esto? Dice en Mateo 7, 21 y 23, las palabras del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Jesús le habló a Nicodemo de entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se entra en el reino de los cielos? No todo el que me dice de palabras, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hacer la voluntad del Señor para la gloria de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no tuvimos un ministerio destacado en la iglesia. O en tu nombre echamos fuera demonios. Mire, echar demonios. Mucho alardean de echar demonios. Pero esto no es suficiente para ser salvo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira todas estas cosas tan maravillosas. Señor, ¿qué hicimos? Y el Señor dice, les declararé entonces, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesario nacer de nuevo. Esta fue la respuesta del Señor Jesús a Nicodemo. Jesús le habló a Nicodemo enfatizando la verdad absoluta, la autoridad, la relevancia, la fidelidad y la inmutabilidad de sus palabras, repitiéndole varias veces, de cierto te digo. La palabra de lo que nuestro hermano puso también. Esto está en relación. La palabra de Dios. No que yo diga, mi opinión no vale, mi opinión no vale. Es lo que dice el Señor en su palabra. Por eso aquí se predica la palabra de Dios. Con toda nuestra debilidad, que no somos perfectos, pero predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser íntegros en anunciar el mensaje de todo el consejo de Dios. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Predica la palabra. De cierto te digo, pues hermano, estas palabras se encuentran 25 veces en el Evangelio según San Juan. Las dijo el Señor, 25 veces. Y quien no experimenta en su propia vida un nuevo nacimiento espiritual, no puede ver el reino de Dios. Ya sea todo lo religioso que sea, ya haga todas las obras que haga, si no ha nacido de nuevo, dijo Jesús, no yo, no puede ver el reino de Dios. Es que no nace de nuevo. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Huya de prisa. ¿Qué significa nacer de nuevo?
¿Cómo es posible nacer de nuevo? Literalmente el texto griego dice nacer de lo alto. Es decir, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo de Dios. Es nacer del Espíritu. Nadie puede nacer de nuevo por su esfuerzo, por algo que uno haga, no. Estamos muertos, el pecador dice, están muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Cuando el Señor dijo a Nicodemo estas palabras, no entendió las palabras de Jesús, no las entendió. No las entendió. Porque le dijo al Señor, Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sabes? Pensaba que podía entrar. Le estaba hablando de un nacimiento físico. No, le estaba hablando de un nacimiento físico. Aquí el Señor estaba haciendo uso de una figura literaria que se llama metáfora. Por ejemplo, cuando una persona dice, sus cabellos son de oro, no es que son de oro, sean de oro literalmente, es una metáfora. Poéticamente, mi amor tiene sus cabellos que son de oro, no que son de oro, literalmente. Es que si son de gran valor, está apreciando a su amada. Entonces, hermano, Nicodemo interpretó mal las palabras de Jesús. Ahora es importante hacer la interpretación correcta del texto bíblico. Y de esto se trata. Yo tengo que volver a esto. Lo que estamos viendo por la mañana en el estudio del domingo. Métodos de estudio bíblico es el tema general. Y reglas de interpretación. Ahí está la cosa. Hay que hacer la interpretación correcta y tenemos que saber cómo hacerla. La Biblia se interpreta las cosas que van a través de la propia palabra de Dios, ¿no? Tenemos que hacer la interpretación correcta. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros la palabra de Dios? Bueno, pues el Señor da a su iglesia pastores, maestros, para que enseñen al pueblo de Dios. ¿Y qué? Que estén capacitados, estén preparados para enseñar al pueblo y que interpreten correctamente. Por eso nosotros apoyamos a nuestro querido hermano y pastor Emilio. La palabra de Dios se tiene que interpretar correctamente. Y una interpretación bíblica con la guía y la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, aprender y aplicar. Y esto es lo que estamos viendo los domingos por la mañana a las 10:30. Esto es no, yo no estoy haciendo ninguna promoción. Es que es así, hermano. Así que nos hace y nos hará mucho bien estar presentes en este estudio bíblico con un corazón preparado y dispuesto para el Señor. Ahora, ¿qué significa? Dice, Osés, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Timoteo, Nicodemo, tú tienes de todo. Mira todas las cosas que tú tienes. Eres fariseo, eres maestro, eres un principal. Perdón, tú necesitas nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios significa percibir, comprender y hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios se refiere a su reinado en nuestro corazón, hermano. Es su soberanía implantando en nuestro corazón la vida espiritual. Esta vida espiritual tiene su origen en Dios por el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios es ese ámbito donde se reconoce la soberanía de Dios, se obedece a Dios y prevalece su gracia y su voluntad en nuestra vida. Este es el reino de Dios. Ver ese reino. Ahora, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? El pecador muerto en su delito y pecado no puede nacer de nuevo. Un muerto, ¿de qué pasa un muerto?
Muerto el poder. Es el poder de Dios, dando vida a aquel que está muerto, espiritualmente. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza del Señor Jesucristo? Pues que para ver ese reino es necesario, en primer lugar, nacer de nuevo. Versículos 5, 6 y 8. 3 veces lo repite el Señor. Primero, nacer del agua. Esto es, no el agua, no el bautismo, no el bautismo. Es nacer por la palabra de Dios. Dios obra haciendo uso de su palabra para este nuevo nacimiento, por el poder del Espíritu. Esto es nacer del Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento por la obra regeneradora, todopoderosa, la acción soberana del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra, no por el agua del bautismo, por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. En la obra del poder de Dios, en el corazón, en la transformación espiritual que Dios obra, para no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Hermano, la salvación es un don de la gracia de Dios Padre en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Voy a citar varios textos. No es que yo voy ahora a explicar, pero no tengo tiempo. Juan 1:13. Somos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está en la enseñanza de Jesús, pero la enseñanza de los apóstoles es muy clara también al respecto. Santiago 1:18 dice, Él, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, bueno, y terminando, con la ayuda del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, incluye la palabra de Dios, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. En Habacuc y en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, habla del lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador. En Efesios 2:10 dice, somos hechura suya del Padre, creados en Cristo Jesús, por la obra preciosa de Cristo Jesús. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, ser judío, vale nada, ni la incircuncisión, ser gentil, tampoco, sino una nueva creación. Esto es lo que vale, una nueva creación espiritual por el poder de Dios. El que está en Cristo, dice Pablo escribiendo a los Romanos 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación de Dios. Esto le faltaba a Nicodemo, ser una nueva criatura en Cristo. Y eso le falta a aquellos que en el tiempo presente están confiando. Yo tengo una religión, yo he sido bautizado, yo soy miembro de una iglesia local, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, nueva creación. Y tienes que asegurarte bien, nos tenemos que asegurar bien que hemos nacido de nuevo. Nuestro Dios, que es Padre de misericordia, hermano, que dice ahí la palabra del Señor, Efesios 2.
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo, unidos a Cristo por la fe. Una fe que lleva al arrepentimiento, evidentemente. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No es meramente ser religioso, una nueva creación. Justificados en Cristo, santificados en Cristo, en su palabra. Las evidencias de un nuevo nacimiento, las evidencias, porque se tiene que evidenciar que hay un nuevo nacimiento. Hermanos, y la palabra de Dios nos dice cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento. No es lo que yo pienso, no es lo que tú pienses, no es lo que diga el pastor, no, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Ezequiel, capítulo 36. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré, os daré, pondré. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón endurecido por el pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Y os daré un corazón de carne, un corazón renovado, santificado. Es la obra de Dios, hermano. Amén. Os daré, pondré, quitaré, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en mayúscula. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos son evidencias de un nuevo nacimiento. Queremos aprender de la palabra de Dios, queremos aplicar la palabra de Dios, queremos agradar al Señor, hacer su voluntad. Guardar sus preceptos no para ser salvos, sino porque somos ya salvos. Para poner en obra su palabra, de eso se trata, y por eso venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. No venimos aquí para aprender la palabra de Dios y tener ya ser más intelectuales bíblicamente, no, para aplicar la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo con la palabra? Son evidencias. Y en el Nuevo Testamento también tenemos evidencia de que una persona ha nacido espiritualmente por la obra del Todopoderoso Espíritu de Dios. Hay un cambio interno, hay un cambio del corazón, un cambio del pensamiento, un cambio en los sentimientos, un cambio en la voluntad. Yo ya no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Primero de Juan 5:1. Todo aquel que es nacido de Dios cree. Esto es una evidencia. El que ha nacido de nuevo tiene fe en el Señor Jesucristo. Cree. Y esto significa que se arrepiente de sus pecados. Verdaderamente confiesa sus pecados. Primero de Juan 3:9 y 5:18. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no es un esclavo ya del pecado. Ha sido liberado del pecado. Un pecador peca, pero no es un esclavo del pecado. Y cuando peca se arrepiente de sus pecados. Primera de Juan 4:7. Todo aquel que es nacido de Dios ama a Dios y a su hermano. Esto es una evidencia. Amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos. Somos convertidos, tenemos un nuevo corazón, hemos nacido de nuevo, nos amamos unos a otros, hermanos, de una forma práctica, no de palabras, sino de hecho y en verdad. No sin fingimiento, sino en la verdad práctica.
Nos ayudamos unos a otros, nos exhortamos, nos alentamos, nos cuidamos. Si tenemos que ayudar a un hermano, vamos a ayudarle. Nos fortalecemos unos a otros. Es más, es una señal de que hemos nacido de nuevo. Para la gloria de Dios, no buscando nuestra promoción. Es para la gloria de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice 1 Juan 5:4, vence al mundo, vence al pecado. No, tenemos una lucha. El que ha nacido de nuevo sabe que tiene una lucha contra el pecado. Pero no podemos sostener esta lucha con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Y todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Un verdadero creyente trata de hacer lo que es recto delante del Señor. Nos enseña la palabra de Dios con la ayuda del Señor siempre. Y para glorificarlo. Dios es todopoderoso para obrar en ti, quitar tu corazón endurecido por el pecado y poner en ti un nuevo corazón. Te digo en el nombre del Señor, ven a Jesús, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, humíllate delante de Él, síguele en obediencia al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, hermanos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Concluyo ya, ahora que concluyo. Colosenses 3, 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nos ha creado. Un verdadero creyente tenemos nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido creados por Dios. Un verdadero creyente. Y se va renovando. Nos tenemos que renovar espiritualmente, hermano. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Renovado por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios viniendo a nosotros y renovándonos. Vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Renovación, renovación, renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en esto conocerán los que están fuera de que nosotros somos discípulos del Señor, en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y entonces vienen los resultados. Entonces no somos una iglesia donde estamos contendiendo unos contra otros, teniendo recelo unos de otros, murmurando unos de otros, ¿no? Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que hemos sido llamados en un solo cuerpo. Aquí no hay varios cuerpos, aquí un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Yo esta mañana cantando los himnos, hacía tiempo que yo no me sentía de la forma cantando estos himnos, experimentando. Dios está aquí con nosotros, Él está presente entre su pueblo. Hacía mucho tiempo que yo no experimentaba esto, hermano. Cantando estos himnos. Sed agradecidos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que nos enseñe, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y termino ya, me estoy alargando. Dice, y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre por medio de Él. Ahí estamos, hermano. Vamos a ir adelante, queremos ir adelante. Glorificar al Señor. Tenemos que ir por este camino, hermano. Ahora tenemos que orar por los que nos predican la palabra. Fundamentalmente por nuestros hermanos y pastores. Todos ahí tenemos que orar. Y por otros que nos ministran. Y por todo el pueblo de Dios. Hermanos, que Dios sea glorificado. Por medio de su palabra. Obrando en nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el Señor. Confía en el Señor. Sigue al Señor. Y si tú piensas que el Señor te está hablando a tu corazón, escucha la voz del Señor. Respóndele al Señor. Y continúa viniendo a los cultos, a congregarte aquí con nosotros en el pueblo de Dios. Y a glorificarle todos los hermanos. Vamos a orar, hermanos.